Nos va a hablar sobre las 5 claves del humor. Muchas gracias. Listo. Bueno, bienvenidos. Antes de empezar, algunas cosas. ¿Alguien no tiene ni idea quién soy? Aparte de mí. ¿Todos más o menos saben? Qué lástima. Bueno, me convocaron para hablar de las 5 claves del humor. 5 claves del humor. Les dije que no sabía. Es la verdad. Bueno, las 5 claves del humor para vos, me dicen. Estúpido. Era el subtexto. Bueno, entonces lo voy a hacer para mí. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque yo no me considero humorista. Ojalá pudiera. Siento que no me da el piné. No. Siempre tuve y tengo la sensación de que cada vez que hago algo que causa risa es de pedo. Y no sé cómo pasó. No tengo idea cómo pasó. Así que bueno, voy a tratar de hablar más o menos de mi experiencia con el humor. A ver si les sirve, si les suscita alguna duda o algún pensamiento, si los inspira, ojalá. En el mejor de los casos. En el peor de los casos perdimos un rato de tiempo. No es tan grave. La primera relación que tengo con el humor es ver a mi viejo payaseando en mi casa, imitando a sus héroes del humor. Eso me provocaba una sensación como una especie de éxtasis. Me volvía loco verlo así, sobre todo porque conocía la otra parte, ¿no? La que se enojaba y me bajaba. Así que eso era muy novedoso. De ahí a sus héroes hubo medio paso. Así que siempre digo que mi primer maestro de comedia fue mi papá, porque muchos años después, viendo por ahí cosas que hacía, videos de obras o en la tele, pero sobre todo en el teatro, puedo reconocer esos mismos movimientos que yo le veía hacer en calzones antes de irse a bañar. Los mismos. Y después empezar a ver a sus comediantes favoritos. Los primeros fueron Jerry Lewis y Danny Kaye. ¿Los tienen? Lo que me provocaba era libertad. Eso es lo que me pasa a mí con la risa. A mí y a un montón de gente. Viste que hay como muchos pensadores o lo que sea, que les gusta hablar y escribir, que hablan sobre el humor y que eso, y siempre hablan de catarsis, también en la tragedia, mediante el llanto o mediante la risa. Bueno, sin saber todo eso, eso es lo que me provoca. Me parece que eso es lo que nos pasa desde chiquitos cuando vemos a alguien que se tropieza. Porque es una liberación, tal vez de que no te pase a vos o de la tragedia de que no se mató. Si se mataba, no te causaba gracia, pero no le pasó nada. Y de lo inesperado a la vez. Entonces lo que a mí me provocaba esa gente era una sensación de libertad, que me parece que es lo que siempre fui a buscar después. También lo encontré poco tiempo después o a la vez en Bugs Bunny, en El Pato Lucas. ¿Sí lo tienen? Unos locos. Y en los hermanos Marx. Y en los Beatles. Mucho del humor que yo intento hacer tiene que ver con los Beatles. Con estos que les dije y con los Beatles. Con las respuestas, ¿vieron alguna vez notas de los Beatles? No se lo toman en serio para nada. ¿Entendés? Es una tras de la otra todo el tiempo. ¿Y cómo encontraron América? Y fuimos hasta Groenlandia y doblamos. Todo el tiempo contestan así. ¿Qué hay de cierto en que ustedes se los acusa de que hacen música para gays y para lesbianas? ¿Qué hay de cierto en esto? Y McCartney contesta, bueno, no sé, nosotros somos unos 4 pibes, 4 amigos que hacemos simplemente música para gays y para lesbianas. Corren el velo de lo que es supuestamente serio, y eso también me obsesionó siempre. Porque el humor, para mí, es un juego entre lo que es y lo que debe ser. Siempre. Es un juego entre cómo ves las cosas y cómo querrías que sean las cosas. Y ahí viene todo. La ironía, el sarcasmo, o sea, cómo es y cómo debe ser para quién, para el que lo está haciendo, ¿no? Es una mirada, nada más. En mi caso, el gran desgarro de eso es que yo no encuentro ni un tema para tomarme en serio. Me sale así. No lo encontré. ¿Viste? Mi hijo, me acuerdo que cuando era más chico, un día me cagó a pedos, siempre me caga a pedos. Y me dijo, pero todo es joda, papá. Y sí, pero no porque yo crea que todo sea joda, porque no encontré un tema todavía para tomarme en serio. No lo hay.
Este es un límite del que se habla mucho últimamente. El otro día vi en Facebook que habían bajado una función de Yayo y otra de Zambayón, por no sé qué tipo de humor que dicen. Entonces es como que es raro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. ¿Con qué se puede joder y con qué no? Para ustedes, ¿se puede joder con unas cosas y con otras no? Por ejemplo, hay gente con la que no se puede hablar, o lo que se le dice humor negro, Sí. por, no sé, la experiencia de esa persona, si tuvo un problema o una enfermedad o algo similar. O sea, depende de la sensibilidad del otro en realidad, básicamente. Pero vos, ¿cómo sabés de la sensibilidad del otro? ¿Cómo te puedes hacer cargo de la sensibilidad del otro? Conociéndolo. ¿Y si estás frente a un auditorio? Y ahí es... Es difícil. Sí. Para mí, no hay ningún tema con el que no se pueda joder. No hay. El límite son tus propios escrúpulos. No te podés hacer cargo de la sensibilidad del otro porque el otro son un montón. ¿Y por qué es un prejuicio aparte? Porque es un prejuicio. ¿Cómo puedo saber a ciencia cierta si acá está Michetti y yo le digo, mirá, te voy a prestar mis botas porque sé que me las vas a devolver con la suela limpia? ¿Cómo sé si le va a joder o se va a cagar de la risa? ¿Entendés? ¿Cómo lo sé? No lo sé. Lo tengo que probar. Y además, hay otra cosa. Cuando uno intenta hacer humor, tiene que saber que probablemente alguien salga lastimado. Y de hecho, yo creo que hacemos humor para que algo se lastime también. Esto que decía antes de lo que es y lo que debe ser, queremos lastimar eso. Queremos ir a lastimarlo. Aún el humor familiar, que no hay que subestimarlo en absoluto. Yo trabajé y conocí a alguien que era un maestro en eso, que era Juan Carlos Mesa, googleenlo también, que me enseñó un montón de cosas. Y hacía un humor familiar con el que nos formamos toda mi generación, mirando Mesa de Noticias. Un humor genial. Pero ese humor también intenta romper algo, porque cuando te reís, esto es un delirio mío, cuando te reís algo se rompe. ¿Qué se rompe? En principio, un deber ser del cuerpo. Tenemos una imagen del cuerpo, de lo que es la belleza del cuerpo, que es con cierta postura, con cierta callo. Y cuando nos reímos, nos convertimos como en monos. Nos desarmamos. Y eso es lo que querés romper. Por otro lado, sin hablar de ese humor, cuando hacemos un humor de otro tipo, más incisivo si querés, tenés que saber que alguien va a salir lastimado. Y tenés que preguntarte, para mí, 1, ¿quiero lastimar a esa persona? 2, ¿me la banco si la lastimo? Lo digo porque me acuerdo, cuando dijiste esto, me acuerdo que cuando con un grupo de amigos, Sebastián Weinreich, Martín Rocco y Diego Reinhold, después Dan Breitman, hicimos durante muchos años un espectáculo llamado Cómico. Y me acuerdo que una vez vimos en la platea a una especie de periodista, digamos, alguien que sale en la tele, que viste que ahora no se sabe qué es sos, ¿viste? Pero ponele que estaba en la tele, un facho. Muy facho, muy reaccionario, pero muy, ¿eh? De esos que a mí, por lo menos, ya escucharlo, ¿viste? Plantear esas cosas me enferma, como de otro siglo. Y con Seba, con Weinreich, nos miramos los dos, ¿viste que está? Sí. Y sacamos todo el arsenal. Todo el arsenal, todos los chistes que no decíamos, los dijimos, los que decíamos, ¿viste? Le dábamos una vuelta para molestarlo, para lastimarlo, literal. Aparte era muy graciosa la situación porque había ido con una novia que supongo que tenía, mucho más joven, preciosa, que seguro que lo llevó ella. Ella estuvo desternillada de la risa y él así. 2 horas así. Y cuanto más cara de orto ponía, más contentos estábamos. A veces querés lastimar. Yo no me subo al escenario para agradarle a todo el mundo. Porque no es posible agradarle a todo el mundo, como no es posible desagradarle a todo el mundo. Estamos como, viste, una locura de querer agradar. ¿A quién? ¿A quién? Pero sí me subo a veces al escenario para desagradarle a alguna gente. Tal vez porque soy un petizo cabrón. Una vez hacía un espectáculo, un monólogo, en un evento, cuando había eventos para una gente que después me enteré que era gente medio del Opus Dei, y yo le di con todo. No se rió nadie. Hacía un monólogo de la Biblia. De eso se trataba. La gente estaba como casi me matan. Y yo, viste, cualquier persona más o menos sana
o racional en ese momento hubiese dicho, bueno, no se está riendo, no está funcionando. Buenas noches, muchas gracias. No, media hora me quedé. Y papá. Sí, quería desagradar, pero quería decirles eso. Primero porque soy un omnipotente y un vanidoso, seguramente, en ese momento, ahora no lo haría. Pero segundo, porque para devolverles todo lo que viste, yo también me comí pasivamente todo ese discurso muchas veces. Bueno, te la quiero devolver. Entonces, me parece que sí, que uno tiene que ver a quién puede lastimar, si querés lastimar a esa persona y si te la vas a bancar. Porque por ahí, por ejemplo, yo desearía ahora, pero como es un programa no lo podemos hacer, desearía ahora no estar acá, sino ahí, charlando, ¿no? Porque no me gusta, descreo de esta disposición. Porque el escenario, o una tarima, o una clase, así, es muy poderoso. Y es un abuso de poder para mí. Porque desde acá yo te digo cómo son las cosas. Y ustedes están en una situación totalmente pasiva y vos no ves lo que le pasa a él, ni a él, ni a él. Vos no lo ves, ¿entendés? No ves a los de atrás ni a los de al lado. Estamos en una desigualdad de condiciones tremenda. Yo puedo decir una sarta de estupideces y esto lo vemos en los políticos todo el tiempo. ¿Viste? Nos estupidiza. En cambio, por ejemplo, yo prefiero cuando actúo un anfiteatro. El anfiteatro me parece más justo. Estoy abajo, no arriba. La gente mira para abajo para verme y es en semicírculo. Se pueden ver entre todos. Es mucho mejor. Pero en el caso del teatro, bueno, sabemos que es acotado. Dura lo que dura y la reina es la historia, no el que la hace. Por lo que entendí, es como que buscas siempre estar fuera de la estructura o evitarla, que es más o menos lo que venías diciendo antes. Como romper o lastimar para evitar la estructura. En algunos casos, sí. Y en otros sería mejor pensarlo así, me parece. ¿Cómo me gustaría que sean las cosas? Pues yo puedo usar este espacio de poder, todos podemos usar el espacio de poder que es decir lo que pensamos, pensar primero y principal, para romper algo, a veces hay que romper, pero sin perder de vista que hay que construir. ¿Viste? Hay que construir. Es muy importante la propuesta. Yo me acuerdo cuando mi hijo era chiquito, que yo me la pasaba leyendo libros de los procesos, ¿viste? Para entender en qué estaba. Y hay una etapa de los chicos que se definen por el no. ¿Viste? No sé si ve que todos dicen que no, así como está la etapa, pero dicen que no. Bueno, cuando yo leí eso, entendí el comportamiento de mi hijo, pero también entendí que tenía un montón de amigos que se habían quedado en ese momento. Y en realidad lo que te define es a qué le decís que sí. A mí me da vergüenza ir por la calle y ver afiches cuyo eslogan, cuya propuesta política de gente madura y grande es en contra de qué van. Es decir, loco, decime qué vas a hacer. ¿A favor de qué estás? No en contra de qué, ¿a favor de qué? Porque eso es lo que construye. Entonces, sí, vamos a romper algo. Pero después tenés una propuesta, porque si no, nos quedamos comiendo tierra de los escombros. Entonces lo más importante es imaginar cómo te gustaría que sean las cosas. Imaginar. Y a la imaginación hay que darle de comer. Hay que nutrirla. Como hablábamos recién, ¿viste? Cuando sos chiquito se cae alguien y te hace gracia. Cuando sos grande también, ¿no? Pero hay otras cosas que te hacen gracia cuando sos grande. Un nene de 4 años, 3 años no entiende una ironía. Pero un adulto o un tipo más grande o un adolescente sí. Porque fuiste evolucionando, entre comillas, ¿viste? Evolucionando quiere decir que fuiste sumando etapas. No es que no te reís más de eso, no es que no sos más ese nene. Sos otras cosas también. Entonces, y se relaciona con esto que me preguntabas de la susceptibilidad. Yo creo que cuanto más le des de comer a la mente, ¿no? Cuanto más curioso seas, cuanto más culto seas, bueno, los límites se van a ir ampliando. Pero si el otro te dice, con esto no me jodas porque me duele, se acabó. Se acabó. Salvo que sea Videla. Entonces sigo hasta que le duele y se muere de dolor. Pero si no, se acabó. Porque también tenés que elegir, para mí, qué tipo de humor vas a hacer. Y esto es algo que yo observo bastante en muchos comediantes, humoristas, con lo que no estoy tan de acuerdo.
En principio, quisiera decir que yo trato de subirme al escenario, en el caso de estar haciendo una comedia, o cuando hacía los monólogos, que se suponía que eran cómicos, cómico se llamaba el coso, trato de subirme, pero no para hacer reír. Digamos, mi objetivo principal no es hacer reír, sino es despertar interés. Si en el camino te hago reír, genial, pero si no, ¿viste? Yo me subo para hacerte reír, no te hago reír. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Por qué digo esto? Porque veo que muchos humoristas o comediantes están obnubilados con la risa del público. Y hay muchas maneras de reírse del público. Hay muchas maneras. Observen, hay muchos tipos de risa, como hay muchos tipos de llanto. ¿Les pasó alguna vez que están viendo una película o un programa de tele y el actor o la actriz está llorando y no se conmueven? ¿A ustedes no les pasa nada? Porque es un llanto falso, ¿no? ¿Y no te pasó al revés? Que estás viendo una peli y un actor, una actriz o lo que sea, hace algo y te cagás llorando. Porque llorar no es que salga agua de los ojos. Fíjense, vayan a un andén de tren, por ejemplo. Hay esperas del tren que son un llanto. Para reírse o para llorar. Es decir, te das cuenta que está llorando el tipo y sin embargo está así. O está acariciando algo. Lo mismo pasa con la risa. ¿No le pasa que a veces se ríen pero no sale carcajada? Es como, el otro día le mostré a Seba, justamente, ya lo estoy nombrando mucho, una cosa, siempre nos pasamos lo que escribimos. Y le paso lo que estoy escribiendo y me dice, está bueno, es muy gracioso. Le digo, ¿gracioso? No lo escribí así. No, me hizo reír la cabeza, me dice. Ese es un tipo de humor, ¿viste? A veces te hace reír la cabeza algo, pero no sale, la carcajada. Yo veo que muchos comediantes, muchos humoristas se mueren por la carcajada y creen que si eso pasa, está funcionando. Y si no pasa, no está funcionando. Y no es verdad, para mí. Por lo menos no lo elijo. Porque si no, sos una especie de prostituta de la risa, ¿no? O de taxiboy de la risa, si quieren. Claro, y no es lo que a mí me gusta. No, ¿viste? Porque de ahí a hacer humor con cosas con las que no estás de acuerdo, hay un pasito. Por ejemplo, a mí no me causa gracia cuando la gente se ríe de otra persona. Salvo que sea Videla y esas cosas. No, pero bueno, en general no me causa gracia. Al principio, cuando era más pendejo y empezaba Videomatch y qué sé yo, que tenían las cámaras ocultas, y antes también, pero digamos, eso fue como el furor. Yo no me sentía muy bien con eso. No solamente porque no me daba gracia y me daba pena incluso, sino porque me sentía un poco afuera de lo que les pasaba a mis amigos y a mis cosas, que se cagaban de risa. Y lo primero que me pasa a mí cuando pasa eso es que siento que algo en mí no está bien. No lo estoy entendiendo, no. Siempre primero es como el látigo es a mí. Pero después digo, bueno, no me pasa. ¿Por qué no me pasa? ¿Qué es lo que me pasa con eso? Bueno, a mí ese humor no me hace reír. Para nada. Pero lejos estoy de decir que eso no es humor y que no debería existir. Lejísimos. ¿Por qué? Es un tipo de humor. A mí me hace reír. Otro tipo de humor, el humor sexista. Miguel del Cel, esa onda. Pero a mí no me hace reír. Algunas cosas sí, porque es gracioso con su cuerpo. Parte fundamental del humor. El cuerpo. Si tienen preguntas, pregunten. Dale, espera. Vos hablabas del hecho de romper los límites y de abrir los límites. Claro, sobre la risa. ¿Te considerás, por ejemplo, una persona transgresora? No, detesto a los que se consideran transgresores. No me parece para nada. Mirá, ¿sabes para qué sirve mucho el humor, en principio? A mí el humor me sirvió para que el mundo me duela menos, porque era un nene al que todo le dolía bastante. Veía gente pelearse y me dolía. ¿Viste? Me sigue pasando un poco eso, como que no termino de entender, como muy sensible. El humor fue el traje que yo encontré para acercarme a las cosas sin que me dolieran y para entenderlas. Pero sirve mucho, a mí por lo menos me sirve mucho para desarticular lugares comunes. Cada vez que escucho un lugar común me lo tomo en joda, primero, para ver a ver qué hay. Entonces, lo del transgresor, si vas a transgredir, transgredite a vos mismo. Esa es la transgresión.
Transgredite a vos mismo, traicionate. Es el deber de todos nosotros traicionarnos. Está tan mal visto es un traidor. No, hay que traicionarse todo el tiempo. En el sentido de ponerte en tela de juicio. Bueno, hoy pienso esto, mañana lo pienso de nuevo. ¿Soy el mismo que era ayer? ¿Lo sigo pensando? A ver, ¿y si lo hago de otra manera? Porque si no, soy una copia de mí mismo. Voy a terminar siendo una caricatura de mí mismo y yo no quiero eso. Es como morirse en vida. Si vas a transgredir, transgredite a vos mismo primero. Por otro lugar común que me hace acordar esto, que está muy, últimamente lo escucho mucho, pero no sé si es de hace un montón. Políticamente correcto. A mí me enferma cuando hablan de políticamente correcto, pero sobre todo cuando hablan de políticamente incorrecto. La gente dice, no, porque yo soy políticamente incorrecto, como si fuese un banana. Y se instaló eso. En realidad lo posta es ser políticamente incorrecto. Y es raro, porque nosotros vivimos en un país donde tenemos políticos incorrectos, que no hacen lo que tendrían que hacer, que es ocuparse de que todos vivamos mejor. Entonces se instaló que políticamente incorrecto es cool. No. En Argentina hoy no. Políticamente correcto. Correcto. Tenemos miedo a ser correctos, pero ¿cuál es la corrección? No, que se instale que lo bueno es ser políticamente correcto. Y si por ser políticamente correcto es decir la verdad de lo que pensás, eso no es ser incorrecto, es ser correcto. Decir la verdad, decir lo que pensás. Es un prejuicio. Es un prejuicio para sentirte un banana, me parece. ¿Qué pregunta? Te quería preguntar, porque lo relacionaste con algunos actores, ¿qué papel tenía el teatro como en el humor a la hora de, bueno, hablaste del cuerpo, que era muy importante? ¿Qué papel tiene como el teatro a la hora de hablar o hacer comedia? Por ejemplo, el teatro físico a la hora de hacer humor. Y el teatro físico es hermoso. Ahora estoy haciendo una obra que es muy de teatro físico. Es un tipo de humor. Es una manera de llevar las cosas hacia el humor. ¿Viste? Estas son como cosas técnicas, ¿no? Que está bueno. Tenés una situación. Si la llevas al ridículo, es humor. Si la llevas al teatro físico, es humor. Si la llevas a la exageración, es lo que hago en Antiayuda. Que debe ser más o menos por eso que me llamaron, porque es como mi única conexión con el humor ahora. Es una columna que hago desde hace 10 años en el programa de Sebastián Weinreich, que es un curso de antiayuda, donde enseño a vivir como el orto. ¿Cómo nace esto? Un día yo hace muchos años, estaba recién separado, mi hijo chiquito, no tenía trabajo, estaba todo mal en mi vida, todo mal. Y me levanto un día particularmente cruzado, en un momento donde vivís en un pozo. Levantarte cruzado ya es como lo peor que te puede pasar. Pero mal, mal. Mal a este punto. Me levanto, voy a prender la pava para hacer el mate y me voy a lavar la cara. No suelo hacer eso primero. Primero hago el mate y nada más. Me voy a lavar la cara porque no podía conmigo mismo. Me lavo la cara, me miro al espejo y estaba, te juro, me vi deformado. Deformado de oscuridad. Y de pronto, viste, no sé, alguno de mis héroes vino como a encenderme una llamita de lucidez y en vez de querer luchar contra esto que me pasaba y decirme no, que yo, lo empecé a exagerar. Frente al espejo me hablaba a mí mismo y de todos los argumentos que me tiraba para atrás, le decía quiero retruco. ¿Entendés? Como exagerar lo que me pasaba y darme la razón. A los 10 minutos, mi día había cambiado así. Y dije, acá hay algo. Cuando Seba vino a decirme qué se me ocurría, dije, pum, vamos con esto. ¿No? Que era una joda a mí mismo. Y después empieza una joda a todos los que conozco, pero siempre es a mí mismo. Es una exageración de las cosas que yo observo, que a mí me hacen vivir como el orto, que digo, ¿por qué hago esto? O a mis amigos, o en lo social, y lo exagero. Es una herramienta básica del humor. En el escenario se ve todo el tiempo esto. Bueno, es como llevar al ridículo, llevar al absurdo. Llevar al absurdo es una cosa que con Seba hacemos mucho, o en Cómico hacíamos mucho. Es como hacer una metáfora, pero de humor. Poner una situación en donde no va, cambiarla por otra, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nunca hicimos, pero que teníamos ganas de hacer en algún momento. Va un tipo a una como si fuese una cosa municipal, haciendo la cola, llega y dice, hola, ¿qué tal? Sí, quería un futuro para mí.
Ah, sí, bueno, que tengo, bueno, y entonces le describía los distintos futuros que tenía, bueno, acá, y te vas a morir de cáncer de próstata, pero vas a tener mucha guita. No tendría otro, y así como si fuese un menú. Absurdo, llevar las cosas al absurdo. Está diciendo cualquier cosa, te podría ser más gracioso si lo pensamos. Pero nunca, ya que hablas del teatro, para mí nunca está la risa del público por encima de la historia que se tiene que contar. Nunca. Si yo encuentro un chiste genial en una, o genial no, pero que causa mucha gracia en una historia, pero íntimamente sé que va en contra del personaje o de la historia, para mí hay que sacarlo. Gracias.